Necesitas calmarte de una vez. Estoy harta de tu comportamiento. Todos los días te metes en problemas. Si recibo una llamada más del director, voy a... Mamá gritó lo suficientemente fuerte como para que todos los vecinos la escucharan. Mamá, por favor, baja la voz, rogué. ¿Que baje la voz? ¿Tú, reverendo? ¿Crees que es de a gratis enviarte a la escuela? ¿Que tengo un montón de dinero escondido en alguna parte y no me importa gastarlo en ti? Te compro ropa y zapatos de diseñador para que tus amigos no se burlen de ti. Tienes todos los libros que necesitas y una computadora Mac, o como sea que se llame, y que es bastante costosa. Y ni con eso muestras un poco de gratitud, gritó aún más fuerte. Cariño, cálmate, por favor, dijo papá, luciendo un poco asustado. Mis hermanitas se sentaron en un rincón en silencio. ¡Tú te callas! Él es así por tu culpa. No heredó de mí este comportamiento, todo idiota. Tú lo hiciste así de estúpido. Y ya estoy harta de él. ¡Y de ti! Gritó y subió furiosa a su habitación. Antes de continuar con mi súper dramática historia, dale clic al botón de me gusta y suscríbete al canal. Pulsa la campanita de notificaciones si no quieres perderte de más drama. Gracias. Bueno, como podrás haber adivinado por la conversación que acabo de mencionar, yo era un niño problemático. Además, mis padres no se llevaban de lo mejor. Estaban al borde del divorcio, y eso me hacía sentir todavía peor. Así que seguí siendo un niño problemático en la escuela. No estoy muy seguro exactamente de cómo se suponía que eso ayudaría con la situación, pero como sea, tal vez sí soy estúpido, como dijo mi madre. Ese día me echaron de 2 clases por ser grosero. Le dije a mi profesora de francés, la señorita Anderson, que parecía un burro con esteroides. Todos se rieron. Luego, ese mismo día, le dije a mi profesor de matemáticas, el señor Lewis, que olía como un montón de estiércol de elefante. No sé por qué hice esas cosas. Supongo que la atención se sentía increíble porque todos los demás niños me admiraban por lo valiente que era. Entonces, después de que mi director recibiera 2 reportes de mí ese día, llamó a mi madre, quien se enojó muchísimo. Decidieron que durante los próximos días tendría una detención. También tendría que limpiar la cafetería después del recreo y luego del almuerzo, aunque realmente no me importó. Estaba acostumbrado a sus aburridos castigos. Esto, hasta que mi archirrival Harvey decidió que lo convertiría en una especie de juego. Oigan chicos, miren a Cooper, es el nuevo conserje. Hagamos su trabajo un poco más emocionante, dijo. Se juntaron a mi alrededor y empezaron a tirar basura al piso. Limpia eso, estúpido. Oh, ¿no vas a decir nada? No es tan gracioso ahora, ¿verdad, perdedor? Dijo Harvey. Realmente quería insultarlo, pero después del arranque de enojo de mi madre la noche anterior, decidí que probablemente no sería buena idea. Nos pelearíamos y probablemente me suspendería. Así que solo recogí la basura y sonreí. Estoy haciendo esto ahora, pero obsérvame muy bien, porque así es como será tu futuro, le dije. Cuando llegué a casa esa tarde, mis padres estaban en otra discusión sin sentido. Suspiré y subí a mi habitación. Después de relajarme durante 1 hora, escuché un golpe en la puerta de mi habitación. Abrí y era mi madre. Hola, cariño. Hoy no recibí ninguna llamada del director. Eso está muy bien. Perdón por haberme desquitado contigo ayer. Solo quiero que te comportes mejor, dijo. Está bien, mamá. Genial. Iré a recogerte mañana después de la detención. Pensé que si me esforzaba un poco por ser mejor persona, ella estaría mucho menos estresada y menos enojada con papá. Quizá yo podría ser la razón por la que permanecieran juntos. Hice un esfuerzo para comportarme al día siguiente. Después de la detención salí del salón y al ir saliendo escuché algunas risas provenientes del salón de matemáticas. Pensé que sonaba como mamá, pero ¿qué estaría haciendo ella ahí? Salí y la esperé. Esperé unos minutos y luego la vi salir de la escuela. «Hey, Cooper», gritó ella. Mamá se veía extremadamente feliz. Mi maestro de matemáticas caminó detrás de ella y sonrió. «Adiós, Sara», dijo. Parecía que mi maestro se estaba sonrojando. «Adiós, Roger», respondió ella. Cuando subimos al auto de mi madre, tuve que preguntarle de qué se trataba esto. ¿Por qué tú y mi profesor de matemáticas se llaman por su nombre de pila? ¿Qué hacías en su salón de clases? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estaban los dos tan felices?, pregunté. Wow, cálmate un poco, querido. Roger y yo somos viejos amigos de la secundaria. Solo nos estábamos poniendo al día. Escuché que le dijiste que olía a estiércol de elefante. No está enojado, pero trata de tener un poco más de respeto, ¿ok? ¿Quieres pizza para la cena?, dijo, cambiando rápidamente de tema. Sí, suspiré. Al día siguiente estaba decidido a convertir la vida del señor Lewis en un infierno. Tan pronto como atravesó la puerta del salón de clase, grité: «¡Estiércol de elefante!». Me ignoró y comenzó su clase. De todos modos, ¿por qué tenemos que aprender estas cosas tan estúpidas? Esto no tiene sentido, dije. Me ignoró de nuevo. Luego comencé a hacer aviones de papel y se los arrojé a la cabeza mientras estaba de espaldas.
Como continuó ignorándome, comencé a enrollar mis apuntes viejos en forma de pelotas y los aventé aún más fuerte. Incluso el estúpido Harvey se unió. Cuando sonó el timbre, él simplemente tomó sus libros y salió. Tenía una expresión de tristeza en su rostro, lo que me hizo sentir un poco mal por lo que había hecho. Fui a detención nuevamente, pero mi madre no estaba ahí para recogerme. Pasé con mis amigos durante un par de horas y luego me fui a casa. Cuando llegué, eran casi las 7 y pensé que mi mamá se enojaría. Sorprendentemente no estaba enojada. Cuando abrí la puerta, ella estaba ahí parada con un vestido muy ajustado y bonito. Mamá se había maquillado y su cabello estaba peinado de otra manera. Estaba muy hermosa. Oh, llegas justo a tiempo. Necesito que cuides a tus hermanas. Tu papá aún no ha regresado y voy a tener una cita, dijo. ¿Una qué? Grité. Mis ojos se salían de mi cabeza. Una cita. Es algo que la gente hace para conocerse un poco. ¿Románticamente? ¿Nunca has tenido una? Se rió. No supe qué decir. Se puso un par de tacones altos que ni siquiera sabía que tenía. Luego se paró nerviosamente junto a la puerta. Después de unos 10 minutos sonó el timbre. Abrió la puerta rápidamente y me quedé sin aliento al ver quién estaba ahí. Era el señor Lewis, mi profesor de matemáticas. Le había traído un enorme ramo de rosas. «Hola, cariño», dijo él. Mamá tomó las rosas y él la besó en la mejilla. ¿Qué demonios? «Mamá, ¿vas a salir con él? ¿El que huele a estiércol de elefante?», le dije. Quería romper algo. «Ahora escucha y pon atención, pequeño. Ten algo de respeto por Roger. No me hagas enojar. Ahora ve a cuidar a tus hermanas. Asegúrate de que estén en la cama a las 8. Y pon estas flores en un poco de agua. Buenas noches», dijo con severidad. Cuando salió con el señor Lewis, él se volteó y me guiñó un ojo. Era un guiño que decía: «Ajá, me vengaré por todo lo que me hiciste hoy, mocoso odioso». Por eso no me dijo nada antes. Sabía lo que iba a hacer. ¿Qué voy a hacer ahora?, pensé. Después de acostar a mis hermanitas, me quedé en la sala viendo la televisión. La puerta principal se abrió y entró papá. «Hola, hijo», dijo él. «Hola, papá, ¿dónde estabas?» «Tenía mucho trabajo que terminar en la oficina». «¿Dónde está mamá?» «Se fue a una cita», dije, mientras ponía los ojos en blanco. Papá se veía devastado. «Ok, pero espero que la pasen bien», dijo, y luego caminó hacia su habitación luciendo como si alguien acabara de dejar caer un piano sobre su cabeza. Me sentí triste por él y me dolió ver cómo el matrimonio de mis padres se desmoronaba. De alguna manera tenía que ayudarlos a permanecer unidos. El primer paso tendría que ser deshacerse de ese horrible profesor de matemáticas con olor a estiércol. ¿Pero cómo? No lo sabía. Los siguientes días fueron horribles. Mamá tenía citas con él cada noche. Papá y yo nos entristecíamos cada vez más, pero mamá siempre estaba feliz. Ella preparaba nuestras comidas favoritas y siempre tenía algo positivo que decir. Mamá también prestaba más atención a su apariencia. Siempre se maquillaba y vestía ropa bonita. Seguí metiéndome en problemas en la escuela y el director seguía llamando, pero a ella no parecía importarle. Tengo que pensar en algo, pensé. Decidí que hablaría con el señor Lewis después de clase. Al día siguiente hice eso, precisamente. Pero primero fui un completo y perfecto angelito en su clase, porque me di cuenta de que lo necesitaba de mi lado para que esto funcionara. Me acerqué después de que todos salieron del salón. «Disculpe, ¿podemos hablar?», dije. «Claro, amigo, ¿qué pasa?», sonrió. «Se trata de mamá». Él sonrió de nuevo. La hermosa Sara. «Sí, bueno, la cosa es que no quiero que mis padres se divorcien. Papá realmente la ama y éramos una familia feliz hasta hace unos años. Las cosas iban mejorando hasta que entraste en escena. Tengo 2 hermanas pequeñas y, bueno, quiero que crezcan en una familia feliz, así que te lo ruego, ¿podrías dejar de ver a mamá?», le dije casi llorando. Se puso serio por un rato y luego sonrió. «Ok, entiendo, pero primero tengo algunas condiciones. Tienes que hacer todo lo que te pida que hagas. Vas a tener que ser el mejor alumno de esta clase. Tus notas tienen que ser perfectas. Nada menos que una A. No más faltas de respeto ni tirar papeles o hacer comentarios groseros. Tienes que comportarte perfectamente. Tampoco puedes meterte en problemas en ninguna otra clase. Sin peleas, suspensiones, detenciones, nada. Y si lo olvidas, volveré a salir con tu mamá. Cancelaré mi cita con ella esta noche para demostrarte que hablo en serio». Vaya, esto realmente va a afectar mi credibilidad en la calle. Bueno, si la escuela fuera una calle. Pero no tengo otra opción, pensé. Acepté sus condiciones. Nos dimos la mano y me fui a casa. Esa noche mamá se quedó en casa y vio una película con mis hermanas. Papá parecía un poco más feliz de que ella estuviera en casa. Al día siguiente, el señor Lewis me estaba esperando en la puerta tan pronto como llegué a la escuela. «Recuerda nuestro trato», dijo, y luego se alejó.
Ese día en clase hice todo lo que me pidió. Quería que arreglara los muebles, limpiara el pizarrón, arreglara algunos gráficos y le dijera a todos que se callaran. Sorprendentemente me escucharon más a mí que a él. Después de que me senté, él comenzó su clase y tuve que responder a todas y cada una de sus preguntas. Lo hice correctamente. Todos se sorprendieron y, para ser honesto, yo también. No sabía que era alguien inteligente. La siguiente semana seguí al señor Lewis a todas partes. Llevé sus libros, le llevé café e hice cualquier cosa que me pidiera. Mamá y papá comenzaron a reconciliarse, así que decidí que no me detendría. Solo tenía que seguir siendo la mascota del maestro. Sin embargo, a mis compañeros les pareció gracioso. Al principio pensaron que era una de mis payasadas, pero luego empezaron a perderme el respeto. Me hablaban como si fuera un nerd, y todo empeoró después de que Harvey me desafió a una pelea. Oye, mascota del profesor, te has convertido en un perdedor. Tienes que demostrar tu valor de nuevo, Dweeb. Te espero en la cancha de baloncesto después de la escuela para patearte el trasero, dijo. Sabes muy bien que no eres rival para mí. Puedo aplastarte en menos de un minuto. ¿Por qué estás actuando tan valiente?, gruñé. Bueno, ya lo veremos. No sabía qué hacer. Si no aparecía, todos pensarían que era un perdedor. Si aparecía, el señor Lewis saldría de nuevo con mi madre esa noche, y todo el progreso que habían tenido mis padres se iría a la basura. Así que lo decidí. No me presenté a la pelea, y todos se rieron de mí al día siguiente. Oye, perdedor, pensé que habías dicho que podrías aplastarme en menos de un minuto, pero estabas tan asustado que ni apareciste. Harvey y todos sus amigos se burlaban. Me levanté enojado y caminé al salón de clases del señor Lewis para decirle que el trato estaba cancelado. No podía soportarlo por más tiempo. Me sabía todo su horario y sabía que no tenía clase, así que entré al salón. Lo que vi ahí me hizo quedarme parado, congelado por la conmoción. Ahí mismo, frente al pizarrón, se estaba besando con la profesora de español. Estaba tan absorto en lo que estaba haciendo que ni siquiera me escuchó entrar. Rápidamente saqué mi teléfono y tomé una foto. Luego corrí todo el camino a casa. «Mamá, mira esto», grité. Ella corrió hacia mí. «Mira lo que está haciendo tu querido Roger», le dije mientras le mostraba la foto. Mamá pareció triste por un momento y luego dijo, «Bueno, tu papá y yo estamos tratando de arreglar las cosas. ¿Te lo dije? Entonces está bien si él hace eso, no me importa». Me sentí tan aliviado que podría haber llorado. Al día siguiente amenacé al señor Lewis. Le dije que si no hacía todo lo que dijera, le mostraría la foto al director y podría ser despedido por conducta inapropiada. Así que ahora mismo ya no soy la mascota del profesor. De hecho, ahora Roger es la mascota del estudiante. Mi mascota. Es genial. Damien, Harold y yo éramos mejores amigos desde que éramos pequeños. Nuestras mamás nos dijeron que nos conocimos en el parque un día y desde entonces hemos sido inseparables. Todos fuimos a la misma escuela y tratamos de asegurarnos de que también tomáramos las mismas clases. En nuestro segundo año de secundaria tuvimos la aventura más loca de nuestras vidas y todo comenzó en la clase de ciencias. Pero antes de continuar, no olvides dar me gusta al video y suscribirte al canal. No quiero que te pierdas más historias increíbles. Era lunes, el primer día de clases. Entramos al laboratorio de ciencias después del almuerzo y nos sentamos juntos. «Espero que la señorita Smith realmente esté enseñando nuestra clase este año», dijo Damien. Estaba tan emocionado. «Sí, eso espero. No hemos tenido un profesor atractivo en un tiempo. Todos tienen un aspecto tan sencillo. Necesito dulces para la vista. ¿Qué opinas, Carlos?» Harold se rió entre dientes mientras me miraba. Empecé a soñar despierto. La señorita Smith era absolutamente hermosa y fue parte de la razón por la que elegí ciencias de este año. Pero mis pensamientos felices no duraron mucho tiempo. Mis sueños se interrumpieron cuando un anciano de aspecto serio entró por la puerta. «Bienvenidos a la clase de ciencias. Soy su maestro, señor Carter. Puede que hayan oído hablar de mí antes. Soy el mejor maestro aquí. Nadie ha reprobado nunca mi clase. Gané tantos premios y me ofrecieron trabajos en todo el planeta, pero elegí quedarme en esta escuela para ayudarlos, chicos». Él rió. Eso era cierto. Era el maestro más respetado de nuestra escuela y deberíamos habernos sentido honrados de estar en su clase. Pero en lugar de eso estábamos frustrados. «¿Dónde está la señorita Smith?», Damien gimió. «Ella se mudó a Alaska. Ella se cansó de que ustedes adolescentes fantaseasen con ella. Además, soy igual de guapo». El señor Carter sonrió. Escuchamos gemidos por toda el aula. El resto del día pasó volando y después de la escuela regresamos a mi casa para jugar videojuegos. Era nuestra única forma de relajarnos después de un día tan decepcionante. «¡Hey, puerquitos!», dijo mi hermano mayor Jonathan mientras interrumpió nuestro juego y tomaba nuestro plato de bocadillos. «¿Cómo les fue en la escuela?», preguntó. Hicimos una pausa en nuestro juego y le quité mi tazón. La escuela iba bien hasta que nos enteramos que el señor Carter será nuestro maestro de ciencias durante el año. Harold gimió. «¿Has visto a la señorita Smith?
Soñé con ella todo el verano solo para ser recibido por este anciano y sus tontos chistes. Nunca me recuperaré de esto. ¿Señor Carter?, Jonathan preguntó mientras se veía preocupado. Sí, ¿lo conoces? ¿Qué pasa?, pregunté. No sé, ese tipo es raro. Hace unos años estuve en su clase. Todo estuvo bien, realmente. Es un tipo divertido. Pero un día mi amiga Yuri empezó a reprobar tareas. El señor Carter la invitó a su casa para recibir clases particulares. Dijo que realmente quería asegurarse de que pasara su clase y finalmente sus exámenes finales, así que ella fue. Dijo, y luego se quedó en silencio y parecía que estaba mirando al vacío. ¿Y entonces?, pregunté. Y luego, bueno, Yuri nunca fue la misma. Después de solo una noche de tutoría superó todos los exámenes y tareas posteriores. Pero ella cambió. Solía ser un alma alegre y burbujeante, pero cuando regresó a clase parecía aburrida y sin vida. Tenía una mirada fría y triste en sus ojos. Era casi como ni siquiera recordar a quién era yo. Quizás sea porque eres un perdedor, me reí. Los chicos y yo ignoramos su historia y continuamos nuestro juego. Las siguientes semanas en la escuela fueron bastante normales. Continuamos con nuestra rutina habitual de la escuela, el hogar y los videojuegos. Entonces, un día, Harold recuperó una de sus asignaciones del señor Carter. Parecía un poco enojado. Harold, no estás poniendo ningún esfuerzo en tu trabajo. Esta es la cuarta vez que te tengo que dar una F. Creo que me debe dar algún tipo de explicación, dijo. Supongo que realmente no entiendo estas cosas de la ciencia. De todos modos, no planeo hacer nada de esto después de dejar la escuela. Voy a ser arquitecto. Además, solo me uní a esta clase para mirar a la señorita Smith, Harold respondió. Nos vemos después de clase, Carter dijo fríamente y luego se alejó. Después de la clase, Damien y yo esperamos afuera a Harold. Este viejo dijo que tenía que ir a su casa para una sesión de tutoría privada. Dice que me hará pasar y que si no vengo, habrá graves consecuencias. Pero planeamos jugar juegos esta noche. En cambio, te patearé el trasero en FIFA 21. Olvídate de la ciencia, Harold dijo cuando salió. Creo que deberías ir. De todos modos, es una noche. Estará bien. Podemos jugar a FIFA todo el fin de semana, dije. Logramos persuadirlo para que fuera a la casa del señor Carter, olvidando la historia que mi hermano nos había contado antes. Así que se fue esa noche mientras Damien y yo jugábamos videojuegos en mi casa hasta que mi mamá lo echó y me envió a la cama. Al día siguiente vimos a Harold en el pasillo antes de la clase. «Hey, hombre, ¿qué pasa? ¿Cómo estuvo tu sesión de tutoría?», preguntó Damien. «Bien», dijo, y se alejó. «¿Bien?», miré a Damien con preocupación. Harold nunca dio respuestas de una sola palabra a nada. De hecho, era difícil lograr que se callara. Esto no era propio de él en absoluto. Lo seguimos a la clase de inglés e intentamos seguir hablando con él. ¿No te alegra que sea viernes? Podemos relajarnos todo el fin de semana y no tienes que preocuparte por la estúpida ciencia. Me reí. La ciencia no es estúpida. Es una parte vital de nuestras vidas. Ojalá ustedes dos dejaran de ser tan inmaduros, respondió. Nos quedamos atónitos. Palabras como inmaduro ni siquiera formaban parte del vocabulario de Harold. De hecho, Harold era la definición de inmaduro. ¿Quién eres y qué has hecho con nuestro amigo? Damien se rió y puso los ojos en blanco. Esto habría estado bien si hubiera vuelto a la normalidad, pero no lo hizo. Durante toda una semana, todo lo que obtuvimos de Harold fueron respuestas de una palabra y expresiones frías. Intentamos resolverlo, pero no pudimos. ¿Crees que la historia de tu hermano es cierta?, Damien preguntó mientras nos relajábamos en su sala de estar una noche. Me reí de eso, pero parece que lo mismo que le pasó al amigo de Jonathan le está pasando a Harold. Realmente no es el mismo. Él también nos ha estado evitando, respondí. Me pregunto qué pasa en esa extraña sesión de tutoría. Quizás deberíamos investigar, dijo Damien. Juntamos nuestras cabezas y se nos ocurrió un plan. Damien aprobaría todas sus tareas y exámenes a propósito. Con suerte, el señor Carter organizaría una de sus extrañas sesiones de tutoría y luego sabríamos lo que realmente sucede. Pero, ¿y si me pasa lo mismo? ¿Cómo sabrás lo que me pasó si no te lo digo?, preguntó Damien. Configuraremos un dispositivo de grabación y lo esconderemos en tu ropa. Mientras estés allí podré escuchar todo lo que está sucediendo, respondí. Nos pusimos a trabajar la semana siguiente. Damien falló todo constantemente, mientras Harold superó todos los exámenes. Le tomó alrededor de un mes, pero el señor Carter finalmente pidió hablar con Damien después de clase y organizó una sesión de tutoría para esa misma noche. Es nuestra oportunidad, le dije a Damien, mientras íbamos a su casa esa tarde para preparar todo. Ya había pedido el dispositivo de grabación y lo había conectado a mi teléfono y a mi PC. Cuando estuvo listo para irse, dijo, «Realmente no sé nada de esto. Tengo un mal presentimiento y estoy muy nervioso». «Vamos, no lo estés. Hemos trabajado muy duro para llegar tan lejos. Bueno, quiero decir que has fallado en todo y no ha sido un trabajo duro, pero tenemos que averiguar qué le pasó a Harold. Estamos haciendo esto por él. Y recuerda, puedo escuchar todo. Estarás bien», dije. Parecía sentirse tranquilo.
Ahora ve rápido y me iré a casa para monitorear mi PC, dije. Nos separamos y me fui a casa rápidamente. Tan pronto como llegué a casa subí a mi habitación y comencé a escuchar a Damien y al señor Carter. Llegué justo a tiempo. Escuché a Damien llamar a la puerta y escuché al señor Carter venir a abrirla. Me lo imaginé todo en mi cabeza mientras sucedía. Gracias por venir, Damien. Adelante, toma asiento. He pedido una pizza para que puedas comer algo antes de empezar, dijo el señor Carter. Oh, gracias. ¿Cuánto va a durar esto?, preguntó Damien. No mucho, no te preocupes. El señor Carter respondió. Escuché que se acercaban 2 sillas, así que supuse que estaban sentados. También sonaba como si Damien estuviera masticando. Esta pizza es buena, dijo Damien. El cerdo, pensé. Luego no lo escuché por un tiempo. ¿Estás bien?, dijo el señor Carter. Me siento un poco somnoliento, Damien respondió. Entonces escuché un ruido sordo. Escuché algunos pasos. Escuché fuertes pasos y gruñidos. Sonaba como si Damien bajara unos escalones. Finalmente escuché una puerta abrirse y lo que escuché a continuación me aterrorizó. Escuché varios gritos y súplicas de ayuda. ¡Déjennos salir! ¡Tenemos hambre! ¡Ayúdanos! ¡No nos dejes aquí! Oí otro golpe y luego se hizo el silencio. No supe qué hacer. Tal vez debería haber llamado a la policía en ese momento, pero durante unos minutos me quedé en shock. Fui a la cocina y volví corriendo a mi habitación. Sigo sin escuchar nada a través del dispositivo de grabación. Marqué el número de Damien y contestó enseguida. Oye, ¿estás bien?, pregunté. Sí, estoy bien. ¿Por qué lo preguntas?, dijo. Todos los ruidos. Bueno, mañana me lo contarás todo, dije, y colgué aliviado de que estuviera bien. Al día siguiente me desperté con un chirrido de mi computadora. Carlos, ¿puedes escucharme? Era Damien. Escucha, estoy en el sótano de la casa del señor Carter. Harold también está aquí. El señor Carter me dio algo de comida que me hizo sentir somnoliento, y antes de noquearme vi algunas máquinas raras en su casa. Había gente en ellos. Bueno, no sé si eran personas reales. Podrían ser clones. Podría haber jurado que había una que se parecía a mí. Tengo tanto miedo. Y Harold está tan flaco. Solo arroja algunos trozos de pan aquí de vez en cuando. Esto es loco. Tienes que ayudarnos. Desafortunadamente solo pude escuchar, pero no pude responder. Me preparé rápidamente y fui a la escuela para ver si Damien, bueno, su clon, estaría allí. Me topé con él casi tan pronto como entré por la puerta. «Damien», dije. «¿Qué?», respondió con la misma mirada fría que tenía Harold hace unas semanas. «Tienes que venir conmigo rápido. Solo cállate y corre. Es una emergencia», dije, y lo agarré del brazo. Sorprendentemente corrió conmigo todo el camino hasta mi casa. Lo traje a mi habitación, lo golpeé en la cabeza y lo até. «Bien, ahora quédate ahí y cállate», dije mientras le tapaba la boca con cinta. Luego fui directamente a la comisaría para denunciar el secuestro. Al principio se rieron de mi historia, pero cuando puse la grabación de Damien empezaron a tomarme un poco más en serio. Debido a que era un día escolar, el señor Carter estaba en algún lugar de la clase. Condujimos hasta su casa y rompimos la puerta. Me quedé mirando todos los cuerpos extraños almacenados en enormes contenedores de vidrio, llenos de algún tipo de líquido. Por un tiempo estuve congelado y luego recordé. «Harold, Damien, están en el sótano», grité. La policía encontró la puerta del sótano y abrió. Cuando miramos dentro no lo podíamos creer. Había al menos 20 niños, e incluso algunos adultos allí. Damien y Harold corrieron. «Lo hiciste, Carlos». Los policías tuvieron que pedir refuerzos y algunos de ellos fueron a la escuela para arrestar al señor Carter. Llegaron varias ambulancias para llevarse a todos. Harold y Damien fueron llevados al hospital y de repente recordé que tenía el clon de Damien atado en mi habitación. Informé a los policías que fueron a buscarlo. Todos estaban completamente confundidos, por supuesto. ¿Cómo pudo un simple profesor de ciencias crear clones tan precisos? Y si había hecho un descubrimiento tan notable, ¿por qué eligió enseñar en una escuela secundaria? Aparentemente los cerebros de los clones estaban programados para poder superar todos sus exámenes. Era casi como si fueran mitad humanos, mitad robots. Pero ¿por qué alguien haría todo este trabajo solo para parecer un buen maestro? Todo fue demasiado extraño. Este caso aún se está investigando y no se ha dado a conocer. Todos los clones han sido capturados y enviados a un laboratorio de investigación seguro. Damien, Harold y yo somos considerados héroes en nuestra ciudad ahora. Decidimos comenzar un pequeño negocio juntos después de dejar la escuela secundaria porque queremos estar lo más lejos posible de los maestros y profesores. Ya no confiamos en ellos. El señor Anderson era mi maestro favorito. Impartía clases de historia y siempre hizo que las materias más aburridas se sintieran interesantes. Era con mucho el mejor maestro de la escuela y tal vez del país. Pero nos ocultaba un secreto a todos. Una verdad inquietante. Pero más sobre eso más adelante.
Antes de continuar, asegúrate de que te gusta, suscríbete y presiona la campana de notificación. Si lo haces, acertarás en todos tus exámenes. Créeme, funciona. Así que de vuelta a la historia, no era exactamente un buen estudiante. Quiero decir, claro, no fui uno de los peores estudiantes, pero no siempre fui puntual con mis deberes y asignaciones. A mis otros profesores nunca les gusté por eso, y por eso nunca me gustaron. Pero no el señor Anderson. Me hizo querer dar lo mejor de mí en clase de historia. Quería que me sintiera orgulloso al igual que todos los demás en la clase. No fue una coincidencia que historia fuera mi mejor asignatura. Estoy seguro de que algunos de ustedes saben a qué me refiero cuando digo que hay muchos tipos diferentes de maestros. Está el perezoso, el que ni siquiera se preocupa por la enseñanza, solo está ahí por los ingresos. Luego está el enojado, siempre gritando y gritando por las cosas más pequeñas. Por ejemplo, mi profesor de matemáticas es un tipo enojado. Una vez accidentalmente raspé mi silla con un ruido demasiado alto y mi profesor de matemáticas me castigó. Loco, lo sé. Y luego está el bueno, el maestro que realmente es un apasionado de la enseñanza, que hace que las clases sean divertidas y que tampoco es demasiado estricto. Ese es el señor Anderson. Esperaba con ansias la clase de historia todos los días y siempre me aseguraba de completar mi tarea lo mejor que podía. En clase, en lugar de simplemente leer libros de texto y ver documentales aburridos como otros profesores de historia típicos, el señor Anderson nos hacía juegos divertidos que nos ayudaban a recordar hechos de una manera más fácil. Todos hemos oído hablar de la guerra civil, ¿verdad? Bueno, el señor Anderson nos dividió en 2 equipos y nos turnábamos para lanzar granadas falsas. En otras palabras, hacer bolas de papel con preguntas en ellos. Si eras golpeado por una granada falsa, entonces debías responder la pregunta en 10 segundos. De lo contrario, estabas fuera, o muerto, en otras palabras. Fue muy divertido. El señor Anderson también tenía muchas historias interesantes. Parecía haber vivido en todas partes. Cuando era joven enseñó en Indonesia. Luego se mudó a Francia, luego a los Estados Unidos. Tenía tantas historias divertidas, como su famosa historia de Alaska. Estaba de mochilero en Alaska hace 2 años. El señor Anderson decía. Era diciembre y el lugar estaba lleno de luces navideñas y árboles de Navidad. Era realmente hermoso. En fin, me estaba quedando allí con un par de amigos y nos lo estábamos pasando de maravilla. Realmente un gran lugar. Recomiendo que vayan, si algún día quieren ir y si aún no lo han hecho. De todos modos, mi amigo, su nombre es Arnold, apostó de que podía ganar la mayor cantidad de dinero haciendo una actuación en la calle. Estábamos arruinados, así que realmente necesitábamos del dinero. Acepté y empezamos con nuestras respectivas actuaciones. Arnold comenzó a hacer malabarismos y en realidad llegó a 4 elementos. Era un buen malabarista. Ganaba como $100 o algo así. Fue bastante impresionante. ¿Y usted, señor Anderson?, pregunté. ¿Cuál fue su actuación? Bueno, Matthew, hice de mimo, dijo el señor Anderson. Aquí tengo un video que puedo mostrarte. Luego el señor Anderson colocó la pizarra y reprodujo el video de él. Llevaba maquillaje y todo, incluso tenía puesta la boina. Eso fue demasiado para nosotros, los niños. Nos echamos a reír y literalmente se me cayeron las lágrimas de los ojos. El señor Anderson disfrazado de mimo fingiendo abrir una puerta invisible fue probablemente una de las cosas más divertidas en mi vida. Entonces, sí, realmente disfruté de la historia. Probablemente no sea una sorpresa que yo mismo terminé queriendo ser profesor de historia. En mi último año empecé a enviar solicitudes a las universidades. Si aún no lo sabes, generalmente en las aplicaciones de universidad debes insertar el nombre de un maestro como referencia. Así que por supuesto usé el nombre del señor Anderson. La cosa era que no sabía su nombre. Entonces fui al sitio web de la escuela y encontré su nombre. Era Andy. Recuerdo que pensé que era un nombre divertido. Andy Anderson. No sé por qué, pero traté de buscar Andy Anderson en Google. Solo por curiosidad. No pensé que encontraría nada interesante. Probablemente solo la cuenta de Facebook del señor Anderson o algo. O quizás algunas fotos. Pero ese no fue el caso. Encontré algo que me dejó boquiabierto. Andy Anderson era un hombre buscado. Y lo peor, lo buscaban por asesinato. No podía creer lo que veía. Me limpié los ojos un par de veces para asegurarme de que no estaba alucinando. Cuando nada cambió, me pellizqué hasta ponerme rojo para comprobar que no estaba soñando. No me desperté, así que no tuve más remedio que creer lo que estaba leyendo. Era un artículo publicado por un periodista que hablaba de Andy Anderson, a quien ahora informaron como desaparecido. Esto era lo que decía. Hace 2 años, el 20 de diciembre, esta pobre mujer inocente fue asesinada por Andy Anderson. Sus huellas dactilares estaban por toda la escena, y la policía incluso encontró un cuchillo que le pertenecía. Pero en lugar de reconocer su terrible hecho, Andy Anderson ha desaparecido. Cuando la policía apareció en su casa para hacer el arresto,
Él se había ido. Nadie sabe dónde fue. Hasta el día de hoy nadie sabe dónde está Andy Anderson. Pero debe comparecer ante la justicia y debe ser encarcelado por el asesinato. Si tiene alguna información sobre el paradero de Andy Anderson, solo llame a este número de inmediato. Me recosté en mi silla y tuve que tomar unos minutos para procesar lo que acababa de leer. Mi maestro favorito alguna vez fue un asesino. No tenía ningún sentido. El señor Anderson siempre fue tan amable y divertido. De ninguna manera pudo haber asesinado a alguien, pero la policía no mentiría sobre algo como esto. Entonces tenía que ser verdad. Mi profesor de historia era un asesino. Debía decidir qué hacer. ¿Debía llamar a ese número? ¿Debía decírselo a mis padres? ¿Contactar a la escuela? Luego me pregunté qué diría el señor Anderson sobre esto. Quizá la mujer a la que había matado lo había atacado. Quizá solo fue defensa propia. Pero volví a leer el artículo y parecía que se trataba de un simple asesinato. Así que era obvio que debía denunciar al señor Anderson a la policía de inmediato. Pero algo me hizo dudar. No sé qué, pero supongo que me resultó demasiado difícil creer que el señor Anderson fuera un asesino, entonces decidí enfrentarlo yo mismo. Sé que probablemente fue la cosa más tonta del mundo, confrontar a un asesino, pero quería ver qué es lo que el señor Anderson tenía que decir. A la mañana siguiente fui a la clase de historia y traté de fingir que no pasaba nada. Todo el tiempo observé al señor Anderson de cerca para ver si mostraba algún signo de ser un asesino. Tal vez era realmente un psicótico, pero lo escondió muy bien. O tal vez esta fachada amable y cariñosa era una actuación. Mientras pensaba esto, justo alguien en mi clase hizo una broma sobre las personas que habían muerto en la guerra. El señor Anderson detuvo la clase y le dijo al estudiante que mostrara respeto. Sé que estas personas pueden parecer poco importantes solo porque vivieron hace mucho tiempo, pero aún eran personas. Tenían sueños, ambiciones, esperanzas y murieron luchando en la guerra, así que muestra algo de respeto, ¿de acuerdo? Esto me hizo aún más difícil de creer que el señor Anderson era un asesino. ¿Qué tipo de asesino diría eso? A menos que fuera solo otro intento de engañarnos. No tenía ni idea, así que decidí ser paciente y esperar hasta poder preguntarle al señor Anderson por su cuenta. Cuando terminó la clase me quedé hasta que todos se fueron. Luego me acerqué al escritorio. «Oh, hola Matthew», dijo el señor Anderson. «¿Tienes alguna pregunta?» Aclaré mi garganta. Podía sentirme sudando por los nervios. En realidad sí, tengo una pregunta, señor Anderson. No tenía idea de cómo hacer esto, así que decidí preguntarle directamente. ¿Eres un asesino?, solté. El señor Anderson se quedó helado. ¿Qué? Vi un artículo en línea, continué, y decía que mató a alguien. ¿Es cierto? ¿Asesinó a esa pobre mujer? El señor Anderson suspiró. No, Matthew, no lo hice. Lamento que te enteres de esta manera, pero no la maté. Me incriminaron. Y fue entonces cuando el señor Anderson me explicó la verdad. Ni siquiera estaba en la escena del crimen. Alguien debió tomar mi ADN y esparcirlo por el lugar y robó algunas de mis cosas con mis huellas dactilares para que pareciera que yo estaba allí. Pero nunca lo estuve, ni siquiera conozco a esa pobre mujer. Pero cuando la policía comenzó a hacerme preguntas, me di cuenta de que creían que era yo. Tenía que admitirlo, la evidencia era bastante obvia. Así que sabía que me estaban incriminando. De ninguna manera la policía me creería. Así que desaparecí. Dejé mi casa, mi trabajo, mi familia y amigos y me mudé aquí. Quería una nueva vida y un nuevo comienzo. El señor Anderson hizo una pausa. Pero supongo que te enteraste, ¿no es así, Matthew? No tenía idea de qué decir. Pero había una cosa que estaba segura. Sabía que el señor Anderson me estaba diciendo la verdad. Tuve el presentimiento de que era inocente y decidí escuchar ese presentimiento. Está bien, señor Anderson. Le creo, dije. Después de eso le prometí que no se lo diría a nadie. Su secreto estaba a salvo conmigo. Sé que puede que no haya sido la idea más brillante, pero eso es lo que decidí hacer. Efectivamente cumplí mi promesa. Durante el resto del día la escuela continuó como de costumbre. Nadie sabía que el señor Anderson era un asesino acusado. Al día siguiente fui a la clase de historia, pero hubo una especie de conmoción. Había un montón de gente fuera de la puerta de la clase de historia mirando hacia adentro. Los empujé y para mi horror, el aula de historia estaba lleno de policías. ¿Qué está pasando?, grité. Una mujer policía me escuchó y se me acercó. Por favor, quédese atrás. Esta es una investigación de asesinato. Estamos arrestando al señor Anderson por asesinato. Los estudiantes detrás de mí jadearon, pero yo no estaba tan sorprendido. No es verdad, dije. El señor Anderson fue incriminado por el asesinato, no fue él. No sabes de lo que estás hablando, chico, dijo la mujer policía. Entonces el señor Anderson apareció de repente esposado. Señor Anderson, grité. No le dije a nadie, lo juro. El señor Anderson parecía triste. Sé que no lo hiciste, Matthew. Está bien. Esto iba a suceder eventualmente.
La policía se llevó al señor Anderson a la comisaría, donde permanecería en una celda hasta el día de la corte. En la escuela, el director nos dijo que intentáramos olvidar lo sucedido, pero yo no lo iba a hacer, porque había descubierto algo que probaría la inocencia del señor Anderson. Verás, comencé a investigar el asesinato que había ocurrido para intentar darle al señor Anderson una coartada para demostrar que no era él. Entonces recordé una de sus historias que nos había contado, y supe que podía salvarlo de ser encarcelado injustamente. ¿Recuerdas la historia de Alaska que te conté? Bueno, el señor Anderson estaba en Alaska en su momento del asesinato, así que no había forma de que pudiera haber sido él. Busqué en Google su nombre y encontré el video que nos había mostrado cuando hizo la actuación de Mimo. Estaba fechado en el momento exacto del asesinato y estaba a miles de kilómetros de la escena del crimen. Inmediatamente fui a la comisaría y les mostré mi prueba. Finalmente, después de muchas comprobaciones, concluyeron que no había forma de que el señor Anderson pudiera haber sido el asesino. Fue puesto en libertad y quedó libre. El señor Anderson estaba muy agradecido conmigo y yo me alegré de haber podido salvarlo, aunque el verdadero asesino estaba todavía allá afuera. No tenemos ni idea de quién es, pero tal vez cuando sea mayor pueda averiguar quién era. Recientemente tuve un cambio de trabajo soñado. Creo que prefiero ser detective que profesor de historia.